vida es una emocionante aventura. De todo podemos escapar excepto de elegir. Nunca una noche le ha podido ganar al día. Pero la vida sin Dios no es vida. Te presentamos Una voz en el camino. Lucas 24 del 1 al 17. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? El efecto de la resurrección sigue mencionándose en la palabra de Dios, particularmente en relación con las diferentes apariciones del Señor Jesús, aquellos que le habían conocido de cerca durante sus días sobre la tierra. Las primeras en recibir la visión de Él y las palabras de Él fueron aquellas mujeres que fueron al sepulcro, pues María, que fue, y las otras mujeres con ella. Y solamente una pequeña mención en relación con esta primera parte que no leímos, pero fueron muy de mañana al sepulcro trayendo drogas aromáticas, varias mujeres, siempre las encontramos sirviendo al Señor de diferentes maneras, aparejaron drogas aromáticas, ungüentos, y fueron muy temprano, lo que sería el domingo ahora, llevando aquellas drogas para ungir el cuerpo de alguna manera, y preguntándose quién iba a quitar la piedra para que ellos pudieran entrar. Maravilla la fe de ellas. Nadie iba a mover esa piedra, por supuesto. No lo iban a hacer los soldados. Ellas, imposible. Hubiera sido muy difícil que hubieran llamado gente para que las ayudara a hacerlo. Pero las movió dos cosas fundamentalmente. Las movió la fe y las movió el amor. Dos fuerzas enormes a las que, si ponemos atención, mueven todas las cosas en nuestra vida. Cuando hablamos de fe, no estamos hablando de decir creo en Dios o cosas así, puesto que, bueno, hemos mencionado alguna vez, el diablo también cree en Dios y no deja de ser diablo. Luego, creer en la existencia de Dios, aun cuando muchos lo niegan por sus propios motivos, no necesariamente es el caso cuando mencionamos fe. Es fe en la naturaleza de Él, fe en lo que Él dice es cierto, fe en que cuando Él ha indicado algo, la indicación es firme, fe en sus palabras, fe en su nombre, confianza total, absoluta. No una fe mal puesta ni equivocada, porque una fe mal puesta por regla general tiene resultados negativos. No es simplemente fe en algo por el hecho de tener fe. Para poder tener fe que tenga resultados, tiene que tener fe en aquello que es verdad. Fe en una mentira, ¿para qué? Fe en la verdad. La verdad
tiene resultados de vida, no otra cosa. Estas dos mujeres, como quiera que sea, tenían fe. ¿En qué? En la misericordia de Dios, en las palabras de Jesús. María Magdalena parece haber sido la única que creyó cuando Jesús dijo que resucitaría al tercer día. De manera que estaban llegando con la certeza, o por lo menos la esperanza de ver que el Señor en realidad había resucitado. Pero cuando llegaron se encuentran con que la piedra ya no estaba tapando la boca del sepulcro. Y se asustaron cuando vieron que no estaba ni siquiera el cuerpo. Hallaron la piedra revuelta del sepulcro y entraron buscando el cuerpo del Señor Jesús. Entraron creyendo que en efecto había resucitado, pero que estaba lastimado todavía por el horror de la crucifixión, pero no encontraron el cuerpo. Estaban buscando todavía, en realidad, al Cristo crucificado, al Cristo todavía vivo ya, pero todavía dolorido por el efecto de la cruz y el tormento que sufrió a manos de todos aquellos que intervinieron en la crucifixión. Ellas llegaron no pensando en los obstáculos de la piedra, llegaron pensando solamente en Él, llegaron solamente en seguirle ministrando de alguna manera, pensando solamente en Él. Esta necesidad interna de buscarlo a Él solamente es lo que es la fe, buscarlo a Él, el Cristo crucificado cuando llegue el tiempo de crucificar a aquellos que necesitamos poner al pie de la cruz, y el Cristo resucitado cuando tenemos necesidad de esta nueva fuerza que Él da, porque las dos cosas vienen juntas, aunque tarden un poco en juntarse. Llegaron pues estas dos mujeres, más de dos mujeres, y cuando vieron que no estaba el cuerpo, se asustaron pensando, ¿qué pasó? Esta eterna mezcla de duda y fe, de ignorancia y conocimiento. Si pues iban buscando ya al Cristo resucitado, no se les ocurrió pensar que si había resucitado, ya no habría en Él señales de muerte, ya no habría en Él señales de crucifixión, que si ya había salido de la tumba, había salido pleno, como en efecto fue. Ellas se asustaron. Vinieron en su auxilio, de alguna manera, dos varones, dice la Escritura, con vestiduras resplandecientes. Con mayor razón se asustaron. Bajaron el rostro a tierra y les hicieron una pregunta. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Buena pregunta. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Buscar al Cristo crucificado para nuestra vida personal en busca de arrepentimiento cuando necesitamos arrepentimiento, de perdón que siempre nos hace falta, pues es parte de nuestra vida, de camino con Dios. Pero también es necesario y es importante dar seguimiento con la certeza del Cristo crucificado, seguido por el Cristo resucitado, el que viene a darnos nuevo aliento, nueva vida, nueva fuerza, nuevo entendimiento, una nueva luz para una nueva sección del camino, una nueva fuerza para enfrentar nuevos problemas y nuevas situaciones, una nueva fuerza para lo que sea. Qué bueno que llegan las luchas, qué bueno que llegan los problemas, qué bueno que llegan las situaciones difíciles. Me atrevería a decirlo así, qué bueno que tenemos enemigos cuando estos se presentan, porque todas estas cosas son permitidas por el Señor nuestro Dios para enseñar, dice la Biblia, enseñar nuestras manos a la batalla. ¿Por qué nuestras manos? Pues nuestras manos, símbolo de afecto, símbolo de adoración. La batalla de hacer de nuestros afectos una cosa siempre positiva. ¿Afectos? Sí. El Señor dijo que debemos amar a nuestros enemigos, no con el amor humano, eso no funcionaría, pero con el amor de Dios que siempre está presente. Nuestras manos para la adoración, dar a Dios gracias por todas las cosas. Esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Enseñar nuestras manos para la batalla de nuestras propias emociones, de nuestros propios problemas para buscar a Dios. Enseñar nuestras manos para la batalla, al aprender a utilizar la espada de la palabra, en primer lugar en relación con nosotros mismos, después en relación con nuestros pasos. Y paso a paso cuando viene la dificultad de la incredulidad, cuando viene la dificultad que se presenta por lo que vemos sin ver la solución, ni siquiera un poco más allá, tener la espada de la verdad, la espada de la palabra para poder decir sí,
pero Él me ha prometido abrir camino donde no hay camino, abrir puertas donde no hay puertas y estar conmigo todos los días, incluso los días en los cuales parece cerrarse todo, incluso los días cuando parece que no veo soluciones, incluso los días cuando parece que todo viene en mi contra, incluso los días cuando parece que lo que se había ganado se ha perdido, incluso en esos días, tener en mis manos, en mis afectos, en mi adoración, la espada de la palabra de Dios para decir sí, pero las promesas de Él siguen siendo fieles. Este es el día que hizo el Señor, este es el día que hizo Jehová. Gocémonos y alegrémonos en Él, cualquier día, todos los días, siempre. El poder del Cristo resucitado, el poder del que ya no está en la tumba, porque no es cosa de buscar entre los muertos al que vive. Sí, ha muerto y ha resucitado. Murió para purgar nuestros pecados, fue al infierno para pagar por nuestras culpas, pero ha resucitado para darnos una nueva vida en Él, nuevas victorias en Él, nueva fuerza en Él, nuevo gozo, nueva paz, nuevo aliento. No tenemos por qué buscar entre los muertos al que vive. Ha resucitado. Y fue el mensaje de aquellos dos varones, ángeles sin duda, mas ha resucitado. Y luego les dice, acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Acuérdense de lo que Él ya les ha dicho. Recuerden lo que les dijo tantas veces, de tantas maneras, y de alguna manera no prestaron atención. Jesús les dijo tantas veces que iba a ser crucificado, que iba a ser entregado en manos de pecadores. Les dijo que iba a ser entregado en manos de aquellos que no querían soltar el poder terrenal y tenían miedo de que Él fuera ya a tomar el reino de Israel y ellos perderían. Y Él les dijo, no se preocupen, al tercer día voy a resucitar. Qué fácil es olvidar las promesas de Dios, como todos ellos. Diciendo, es menester que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, que sea crucificado, se los dijo claro, y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, solamente entonces. Se despertó en ellas sin duda alguna un enorme gozo. Y es interesante ver que uno de los primeros efectos del contacto del Señor resucitado con la gente que lo amó era precisamente el efecto inmediato de la paz y el gozo. Aquellas mujeres tuvieron paz cuando se dieron cuenta que las promesas de Él se habían cumplido, y el gozo. Con gozo regresaron corriendo a hablarles a los discípulos y a decirles, el Señor ha resucitado, y a contarles la experiencia que habían tenido en el sepulcro. Vemos siempre esta mezcla de luz y tinieblas. Luz en parte, porque el Espíritu de Dios habla a aquellos que lo conocen. Y tinieblas, porque la carne sigue pesando en tantas formas. Llegaron, pero no creyeron. El Señor mismo, poco más adelante en la lectura que hicimos, empieza a caminar con dos de ellos que iban hacia Emaús, estaban dejando Jerusalén. Y estaban preguntándose el uno al otro, ¿qué piensas del asunto? ¿Tú qué crees? ¿Por qué se preguntaron el uno al otro y por qué no dijeron, oye, ¿qué es lo que Él nos dijo al respecto? Oye, ¿tú te acuerdas de lo que nos dijo sobre su resurrección? ¿Cuándo dijo que iba a resucitar? El tercer día. Bueno, si ya resucitó al tercer día. Las mujeres que llegaron del sepulcro dijeron que ya no estaba y que el sepulcro estaba abierto. ¿Por qué no esperamos ahí? ¿A dónde vamos? ¿A qué vamos? ¿De dónde nos alejamos? Obviamente iban todavía comentando su desilusión. Jesús se acercó a ellos y ni siquiera se dieron cuenta cuando Él empezó a caminar a su lado y les hizo la pregunta, ¿de qué están ustedes hablando? Porque los veo tristes. Y ellos respondieron, solo tú eres peregrino en Jerusalén, porque evidentemente no eres de aquí. ¿Y no sabes de qué se trata lo que ha pasado en estos días? Les hizo la pregunta, ¿qué cosas? ¿Qué cosas? No es que Él no supiera, pero muchas ocasiones cuando tenemos estas actitudes de duda o de tristeza, Dios se acerca a nosotros para hacernos reflexionar. ¿Qué cosa te pasa?
¿Qué cosas? ¿Qué te sucede? ¿Por qué estás triste? Analízate, ve, y como cantamos muchas veces, no mires las circunstancias, no. Mira su amor, su grande amor. Fijarse en las circunstancias es perder el tiempo. Ver las circunstancias es no ver al Cristo resucitado, que siempre está presente. Pues bueno, ellos le dijeron lo que esperaban de Jesús, cómo fue entregado, cómo fue crucificado. Y luego la declaración del porqué de su falta de fe. Nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Qué interesante esta eterna falla humana. Si Él había estado trabajando con ellos de manera personal, ¿qué había pasado con su propia fe personal en la salvación que Él vino a traer de manera básica? ¿Qué pasó con su fe? Sus ojos se volvieron de inmediato otra vez hacia las circunstancias que los rodeaban, la liberación política de su pueblo. No que no fuera importante, pero más importante que Él mismo en sus propias vidas. ¿Por qué no comentar todo lo que Él había hecho durante ese tiempo? No, la mirada puesta en las circunstancias, la mirada puesta en aquello que los agobiara, la mirada puesta en lo tangible y en lo concreto. ¿Por qué seremos así cuando lo tenemos a Él de por medio, con todo su poder de resurrección? Y añaden todavía, con todo esto hay noticias. Hoy es el tercer día que esto ha acontecido. ¿Qué no se acordaban que Él dijo al tercer día voy a resucitar? Y tienen el primer testimonio de que de veras ha sucedido, aunque también unas mujeres de las nuestras nos han espantado, las cuales antes del día fueron al sepulcro. No hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, los cuales dijeron que Él vive. Añaden, algunos de los nuestros, no dice cuántos, fueron al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, mas a Él no le vieron. Era necesario verlo a Él para creer. No podían creer en la evidencia, no podían creer en lo que otros dijeron. No podían recordar que Él dijo el tercer día y el tercer día exactamente se cumplió y Él dio como testimonio su presencia real. Aquellas mujeres que buscaron al Cristo crucificado, pero vivo, y encontraron al Cristo resucitado, y aquellos que también fueron hallaron que el sepulcro estaba vacío, porque no podemos buscar entre los muertos al que vive. Él ha resucitado. No tenemos que buscar en las situaciones de muerte la presencia de Dios. En medio de la muerte misma, Él se ha levantado. En medio de situaciones de muerte, Él vive y nos transforma. En medio de las situaciones más difíciles, el poder de su resurrección sigue funcionando. Él vive. Él vive. Vive en nuestro corazón, vive en nuestra vida. Y en este mundo nuestro tan lleno de muerte, tan lleno de situaciones, porque el príncipe y Dios de este mundo está empujando todo lo que puede para destruir todo lo que puede, sabiendo que su tiempo está cercano. De todas maneras, tener dentro de nosotros, con toda la fuerza que Él nos da, la espada de su palabra y de sus promesas. Él vive. No tenemos por qué buscarlo entre los muertos. Y no buscar las situaciones y circunstancias que nos rodean para entristecernos porque no cambian. Él tiene su tiempo. Él vive.